Hey, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte y estar aquí una semana más. Agradecidos con Dios porque nos da vida, porque nos da salud, porque nos permite poder respirar y poder hacer este capítulo. Estoy contento, ¿sabes? Estoy feliz porque han pasado cosas buenas en estos días. Es el segundo capítulo de este podcast y bueno, gracias a Dios pude grabarlo, gracias a Dios estamos aquí grabándolo. Estoy en casa, aún no me operan y me siento contento de poder compartirte que el tema de hoy es un tema con el cual yo he estado luchando, un tema que me ha costado mucho trabajo comprender, pero que finalmente comprendo que es la voluntad de Dios que todos eh, entendamos lo que es realmente esto. Y bueno, se llama, como ya habrás visto, perdón, me equivoqué. Tenía pensados otros títulos para este tema, pero al estar realizando el diálogo y al estudiar dije, no, este título le queda muy bien y estoy feliz de poder compartirte el por qué decidí realizar este tema. Verás, yo soy una persona un tanto emocional. A veces me he movido por emociones y me ha costado amistades, me ha costado relaciones interpersonales, me ha costado muchas cosas que amé. Y hace unos días yo platicaba con un amigo, me habló por teléfono, se llama Kike, él ahorita no está aquí en México, eh, pero platicábamos del perdón y me dijo, sabes, yo también soy una persona que en ocasiones llego a tomarme las cosas como muy a pecho, como que todo me lo hacen a mí, como que están en contra de mí, ¿no? Y dice, y lo que he aprendido durante este proceso es a decirme a mí mismo, tranquilo, no te lo tomes personal, no es contigo, no te lo tomes personal. Y cuando tú haces esta declaración, lo vas comprendiendo y lo vas asimilando y aunque a veces sí es personal contigo, Dios obra y Dios te permite que tomes las cosas de la mejor forma, que comprendas que los demás también se equivocan y pues nada, te permite que estés tranquilo. Eh, Verás, a mí hay ocasiones en las que me cuesta mucho trabajo perdonar, me cuesta trabajo el aceptar que tengo que pedir perdón, vaya, y no es fácil, no es sencillo, sobre todo cuando a ti no, nadie viene y te pide perdón, ¿no? Y dices, y si la persona que me ofendió no viene y me pide perdón, ¿cómo lo perdono, no? Y mientras me encontraba estudiando la Biblia la semana pasada, leí primer libro de Samuel, desde el capítulo 17 hasta el 24. Verás, Dios me habló. Dios me dijo, hijo, tienes que perdonar. Hijo, suelta. Hijo, no importa lo que te hicieron, perdona. Perdona, pide perdón y perdona. Y verás, yo esta historia veo que se trata de David y el rey Saúl, de cómo David actuó a pesar de que Saúl quería lo peor para él, ¿no? Te pongo en contexto. David es aquel que venció al gigante, a Goliat, que tuvo esta batalla y que era un pequeñito, que todos lo hacían menos por ser joven y porque le decían, si todo el ejército no puede con él, tú solo menos. Sin embargo, halló gracia delante de Dios y él dijo, yo vengo en el nombre de Dios y te venceré. Y venció al gigante. Pero lo que pasa después es muy interesante, ¿sabes? Porque él estaba en este grupo donde está el rey Saúl y posteriormente a que vence a este gigante, se convierte en el sirviente de Saúl. Y cuando se convierte en el sirviente de Saúl, la gente comienza a reconocerlo. Y Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7 dice, y exclamaban con gran regocijo. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Esto provoca en el rey Saúl que haya como un resentimiento. Me atrevo a decir que hubo celos, porque dice Primera de Samuel, capítulo 18:9, y a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y después dice el capítulo 19,
Versículo 1, que Saúl pide a sus sirvientes y a su hijo Jonathan matar a David, lo cual me parece muy, muy intenso, ¿no? Muy interesante, que de que este hombre o este joven que te había ayudado a derrotar a ese gigante, ahora lo persigues y no solamente quieres castigarlo, quieres acabar con su vida. Es algo realmente interesante. Y dice el capítulo 19, versículo 1, Saúl les comunicó a su hijo Jonathan y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero después Jonathan era amigo también de David, a pesar de que era hijo de Saúl. Jonathan le pide a su padre que no mate a su amigo, le dice, no lo mates. El versículo 5 y 6 del capítulo 19, te los leo, dicen, para matar al filisteo, el gigante arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonathan y exclamó, tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Y tú podrás pensar, pues bueno, ya se acabó la historia, aquí todos felices para siempre, pero no, ¿sabes? Saúl, a pesar de que le jura a su propio hijo, dice el versículo 9 y 10, que no lo cumple, que no cumple su juramento y que incluso intenta matar a David mientras David estaba tocando el arpa muy tranquilo. Le apuntó, pero no le dio. Y después de esto, pues yo digo, David se sintió espantado y se sintió confundido porque dijo, ¿por qué? O sea, ¿qué hice, no? Y huye. Y dice la Biblia que huyó, regresó, después volvió a huir, que lo traían con trampas y huyó. Y David le preguntaba al Señor qué es lo que le iba a pasar. Él tenía miedo y el Señor siempre le respondía. Pasaron muchos acontecimientos. Cuando David huía, vio a Jonathan. Jonathan le dijo que él se encargaría de saber si realmente su padre lo quería matar o no. Y después, cuando Saúl ve que sus hombres no pueden matarlo, no pueden tomarlo, decide ir por su propio pie en busca de David para asesinarlo. Pasan muchos acontecimientos durante este suceso. David se mueve de un lugar a otro. Saúl pregunta si saben dónde está David y le dan información. Y va detrás de David, pero pues no lo alcanza. Hasta que un día de pronto David se encontraba escondido en una cueva. Se encontraba escondido junto con su equipo de trabajo, el ejército. Y Saúl andaba muy contento y dice la Biblia que tenía que hacer sus necesidades. Entonces, te digo, David se encontraba en esta cueva escondido y llega Saúl y entra a la misma cueva para hacer sus necesidades. La cueva estaba oscura, obviamente, no se veía. Entonces, David, corta una parte del manto de Saúl. Y aunque los que estaban con David, cuando lo animaban para que acabara con Saúl, le decían, mátalo. Le responde él que no, que el Señor lo libre. Y el capítulo 24, versículo 6, dice, y les dijo a sus hombres, hablando de David, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Wow. David lo tuvo así. Pudo haberle clavado su espada, pudo haberlo tomado, torturarlo, pudo haber hecho muchas cosas con Saúl, porque quiero explicarte lo que pasó a continuación y traté de buscar la mejor forma de explicártelo hasta que Dios me dijo, explícalo tal cual dice mi palabra. Entonces, te voy a leer
el capítulo 24 del versículo 7 en adelante. Dice: de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: «Majestad, majestad». Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso, mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado. Wow. Y digo wow porque es impresionante cómo Dios actuó y trabajó en el corazón de David, y aún habiéndole entregado al que quería ser su asesino, David lo perdona y se olvida de las trampas que le puso, se olvida de lo mal que se expresó de él, se olvida de que a pesar de que lo ayudó y ayudó al pueblo, Saúl quería matarlo. Se olvida de las 2 veces que atentó en contra de su vida. ¿Qué poder humano puede hacer que perdones al que quiere matarte 2 veces? Y 2 veces porque son 2 veces las que dice la Biblia. Yo me imagino que más veces atentó en contra de su vida. ¿Sabes algo? Los celos matan. La envidia frena tu progreso porque te hace compararte con los demás. Y la soberbia es creerte superior a Dios. Y estos 3 juntos son la fórmula perfecta para sembrar en el corazón odio. Y el odio es lo contrario al amor. Por lo que tarde o temprano, alguien va a ser la víctima de esto, aunque no tenga la culpa, y va a morir. Y en muchas ocasiones quien muere es aquel que no perdona, aquel que decide tomar el lugar de Dios y decir: yo no tengo que pedir perdón porque a mí me ofendieron. En el perdón se involucran muchos sentimientos. Cuando nos sentimos ofendidos y queremos que alguien nos pida perdón, nuestro corazón se llena de sentimientos como la ira, la indignación, el remordimiento, la sed de venganza, la culpa, el resentimiento. Y sí, en ocasiones no es totalmente nuestra culpa, en ocasiones nos ofenden y nosotros, al ser humanos, reaccionamos de diferentes formas, aún conociendo de la palabra de Dios. Pero sabes, experimentar cuando alguien llega y te pide perdón, o cuando tú vas y le pides perdón a alguien, también provoca algunos sentimientos que te liberan
y que yo creo que son del agrado de Dios. Sentimientos como la esperanza, la confianza, la solidaridad, la fraternidad. El perdón es un sentimiento, pero también es un proceso y es una decisión, porque consiste en seguir con tu vida, en seguir tu camino, pero experimentando el dolor y encontrando razones para no buscar venganza en contra de aquellos que te lastimaron y que te dañaron. Y aquí hay una reflexión que encontré que dice: cuando alguien te hace daño es como si te mordiera una serpiente. Las hay que tienen la boca grande y hacen heridas inmensas. Una vez que te ha dejado de morder, curar una mordedura así puede ser largo y difícil, pero cualquier herida se cierra finalmente. Pero el problema es mucho peor si la serpiente es venenosa y que aunque se ha ido, te deja un veneno dentro que impide que la herida se cierre. Los venenos más comunes son el de la venganza, el ojo por ojo, el de buscar justicia y reparación por encima de todo. El veneno puede estar actuando durante muchos años si no pides perdón o si no perdonas. Y por eso la herida no se cierra. El dolor no cesa durante todo este tiempo y tu vida pierde alegría, fuerza, energía. Pierde muchas cosas que solamente puedes encontrar pidiendo perdón. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? De igual forma, tenemos que ir y ponernos a cuentas con Dios, confesar nuestros pecados a pesar de que Él ya los conozca, a pesar de que Él ya sepa que hicimos mal y que lo ofendimos. Cada vez que pensamos en la venganza o en la injusticia, la herida que nos hacen se abre y eso es doloroso. Porque recuerdas el daño que te hicieron, recuerdas el sufrimiento y ese recuerdo te lleva a volver a sentirlo como si te hubieran ofendido de nuevo en ese mismo instante en el que te pones a pensar y a recordar lo que te hicieron. Eso no quiere decir que lo vas a olvidar, la ofensa ahí sigue y siempre la vas a recordar. Pero el sacar el veneno de tu cuerpo implica dejar de querer vengarte, dejar de hacer conductas destructivas a quien te ofendió, hacia quien te lastimó. Si quieres que tu herida se cure, debes dejar los pensamientos de venganza. Porque el perdón no es solo un acto de un momento, es una decisión y es un progreso en el cual debes profundizar con el tiempo y el aprendizaje. Para pedir perdón es preciso ser consciente de que se ha hecho un daño importante a tu prójimo, a la otra persona. Debes, pues, en ocasiones ponerte en su lugar, o más bien en todo momento debes ponerte en su lugar cuando lo ofendes, y al ponerte en su lugar, de alguna forma vas a tratar de sentir su dolor, de experimentar lo que tus acciones afectaron en la otra persona. Y yo no soy ni Dios, ni soy pastor, ni soy teólogo, pero probablemente hay alguien en quien piensas en este momento o durante este capítulo se te han venido no solo una, varias personas a la mente. A mí así me pasó. Mientras leía esta parte de la Biblia que habla de cómo Saúl quiso matar a David y David lo perdona, híjole, se me vinieron muchas personas a la mente y te cuesta trabajo entender y creer que a pesar de que en ocasiones te ofenden a ti, tú debes ir y pedir perdón. Tú debes ir y conciliarte con tu amigo, con tu conocido, con tu prójimo. Y en ocasiones las relaciones no se van a rescatar, la relación se va a perder. Pero Dios nos manda a ir y pedir perdón, a recibir y perdonar. Dios nos diseñó para estar en relación, para estar en comunión unos con otros, para no estar solos.
Y créeme que el negarte a pedir perdón y a perdonar te condena a la soledad, te condena al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad, porque el no perdonar también perjudica físicamente tu cuerpo, te debilita, te desanima, te baja la autoestima, tus energías no son las mismas. Yo recuerdo en una ocasión que yo tocaba y cantaba, tenía un proyecto musical y hacía canciones de tristeza y de dolor y depresivas. Y en una ocasión me fui a Ciudad de México a tocar en un bar. Fue un sábado. Al siguiente día un amigo que es pastor, se llama Sajid, me dijo: te hospedas en mi casa, no tengo ningún problema, pero tienes que estar con alguien que te cuide. Y ya, lo vi, estuve en su casa, me quedé, y al siguiente día nos fuimos a la iglesia y me presentó con varias personas, ¿no? Y todos, la mayoría muy amables, te bendicen y te preguntan qué haces, qué tocas, y te bendicen. Pero llegamos con un pastor de la iglesia. En este tiempo ya no está ese pastor, pero tampoco va a mencionar su nombre. Y mi amigo Sajid le dice: te presento a Carlos, él es cantante. Él ahorita se dedica a cantar, tiene sus canciones y viene de cantar. Y el pastor me pregunta: ¿y en qué iglesia cantaste? Y yo me quedé como callado por 3 segundos y le dije: no canté en ninguna iglesia. Lo que pasa es que cuando iba a contestarle, el pastor Sajid le dice: no, es que él tiene sus canciones, es que ahorita están pasando por una dificultad en casa en lo económico y pues él paga su escuela solo y se va a cantar a algunos lugares como cafés, bares, para poder tener el sustento económico. Yo tenía poquito de haber conocido al Señor, ¿no? Y estaba entre que sí, entre que no, entre que sí, entre que no, lo cual está mal y no me justifico. Pero trabajaba para poder ayudar a mi familia y para poder ayudar a mis estudios. Y el pastor me contesta: ¿en verdad eres cristiano? Así me dijo, ¿no? Y cuando te dicen eso, la sangre me hirvió por dentro. Me molesté, me enojé y no le contesté nada. Me reí, sonreí, así como de y bueno, te platico esto porque actualmente yo no me dedico ya a la música. Ya no toco, ya no canto, ya no grabo música, ya no voy a eventos a cantar. Porque Dios me ha ido transformando, ¿sabes? Ya no es un anhelo que yo tenga en mi corazón. Me siento triste, oro, me siento triste, escucho una alabanza. Ya no es la misma fórmula que había antes, donde me sentía triste, solo, donde extrañaba a alguien y escribía canciones muy tristes que hablaban de todo lo contrario que Dios nos pide, o todo lo contrario que Dios nos da como herramienta para poder afrontar estos momentos y estas situaciones. Y perdoné a este pastor, o sea, fue una ofensa, así que digo, pues fue algo que en realidad me ayudó, pero en su momento sí me molesté, y cada que nombraban a este brother, yo decía: no, ni me cae bien, aunque nunca lo había tratado. Tuvimos ese diálogo, pero me consta que era de bendición este hermano en la iglesia y afuera de la iglesia, pero yo estaba ahí pues ofendido. Y a todo esto quiero llamarte a que perdones, a que vayas y te reconcilies con quien tengas que hacerlo, a que llames a la persona a la que has ofendido y le pidas perdón a pesar de que te ofendieron a ti también. Que dice la Biblia que tú vayas y busques a tu hermano y hables con él, ¿no? Mateo 6, 14 y 15 dicen: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas.
¿Quiénes somos nosotros como humanos para no perdonar si Dios, siendo Dios, nos perdona a nosotros? También veía un ejemplo que habla de un aguijón que te llega una persona y te atraviesa, ¿no? Paz, te atraviesa y tú sientes cómo ese aguijón pasa por tu cuerpo y cómo penetra en tu carne y te daña y te lastima. Y lo que tú quieres hacer, tu venganza, es que la otra persona sienta lo mismo que tú. Tú quieres clavarle en el aguijón, pero para clavarla, esa persona va a estar enfrente de ti, entre tú y la punta del aguijón. Y para poder salir tú de ese aguijón que te lastima, tienes que sacar primero a la persona que metiste ahí también. No sé si me explico. A veces me hago bolas con mis ideas, pero tengo gracia delante de Dios y me permite poder tener este tiempo. ¿Qué esperas para ir y pedir perdón, hermano? ¿Qué esperas? Me lo digo a mí mismo porque pensamos que la vida nos va a durar mucho tiempo, pero no sabemos si hoy por la tarde o por la noche el Señor viene por nosotros o nosotros vamos a Él. Y la verdad ya no sé cómo terminar con este capítulo. Es un capítulo corto, es un capítulo breve, pero que era necesario poder compartirlo. Hay iglesias que no se han perdonado entre miembros. Si trabajas y te ofendieron o ofendiste y no te piden perdón y no perdonas, es muy incómodo. O en tu escuela, con tus vecinos, con tus padres, con tus hijos. Es momento de obedecer a Dios, de perdonar y de pedir perdón, porque como veíamos, si no los perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. No lo digo yo, lo dice su palabra. Quiero orar para poder terminar con este capítulo y que sea Dios y su Espíritu los que oren. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo, porque nos bendices, porque nos permites compartir de tu palabra a otros. Gracias porque eres mi motor, eres mi guía, porque a pesar de mí, de mis defectos, a pesar de mis errores, me usas, y así lo creo, porque soy tu hijo. Padre, yo no sé quién está escuchando este capítulo y quién está viéndolo, pero sé que probablemente no ha perdonado o lo lastimaron y no le pidieron perdón y no le han pedido perdón y se siente herido y se siente apartado. Te pido que tú trabajes en su corazón, porque el perdonar es un proceso difícil en muchas ocasiones. Es difícil para nosotros como humanos perdonar a los que nos ofenden. Pero también dice tu palabra, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ayúdanos a que sea así, perdonar a los otros, a los que nos ofenden, para poder ser perdonados por ti, Padre. Somos humanos y no somos perfectos, pero eso no es ninguna justificación para obedecer tu palabra. Que no debemos creernos Dios. Si te amamos de verdad, debemos seguir tu camino, debemos obedecer a tu palabra, a tus mandamientos, Padre. Guíanos y llévanos por donde quieres que seamos llevados, Padre. Que la corriente del mundo no nos lleve. Permítenos ir por ese camino angosto, que es pequeñito, pero conduce a la vida y a la eternidad, que conduce a ti, Padre. Y ayuda a aquellos que probablemente están escuchando este audio y sienten que están por el camino que es ancho, pero conduce a la perdición y al infierno. Hoy creemos que tú nos perdonaste y que enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Te amamos, te damos la honra y la gloria y te pido que bendigas a aquellos que escuchan este podcast.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo es Dios. Amén. Muchas gracias por este tiempo. Que Dios te bendiga. Que tengas una buena semana y espero que si Dios nos presta vida, nos escuchemos la siguiente semana. Y pues nada, perdóname si algo no salió bien en este podcast. Y perdona a los demás también. Te envío un abrazo y acaba de pasar un camión. Y que Dios te bendiga.